¿cuál fue su primer vínculo con esta conexión del intestino y el cerebro? Voy a descubrir que hay una conexión, pero impresionante, entre lo que pasa en el cerebro, la boca y el intestino. Se nos olvida que el sistema digestivo empieza en la boca y que los odontólogos, de hecho, deberíamos ser especialistas en el sistema digestivo, ¿no? El bienestar emocional, digámoslo así, es una parte fundamental del todo que tú dices. El ser humano está adaptado a su entorno, tanto físico como emocional. Serotonina. Entonces, todos nos dicen, no, la serotonina es la hormona de la felicidad. ¿Sí? Se produce allí, el 95% de la producción de esa hormona está en el intestino, no en el cerebro. Cuando tú alteras el ritmo del sueño y alteras los horarios de alimentación, alteras la microbiota. Y al alterar la microbiota, alteras cómo se siente tu cerebro con el entorno. Yo creo que la salud tiene que ir de la mano con la evolución de la tecnología. Estamos en una nueva cápsula de Café con Láser. Estamos muy bien acompañados con el doctor César Sanabria, que es odontólogo ortodoncista. Doc, cuéntenos, ¿cuál fue su primer vínculo con esta conexión del intestino y el cerebro? Bueno, la conexión empieza desde mi conexión con el láser. ¿Sí? Empiezo a implementarlo en mi especialidad clínica, que es la ortodoncia, con resultados sorprendentes, digámoslo así. Tratamientos más rápidos, pacientes más conformes, menos dolor. Luego paso como a posoperatorios y lo mismo, cada vez voy viendo más resultados, pero también empiezo a observar que hay unas patologías asociadas a veces a los pacientes de ortodoncia, como bruxismo, como ronquido, respiración oral, que como que empieza a notar que hay unas repercusiones a distancia. Sí, no solamente en la boca donde uno generalmente se centra. Entonces empiezo a investigar y a ver qué está pasando, y en el camino empiezo a encontrar como temas como el sistema nervioso autónomo. Me intereso por el tema y ahí empiezo a descubrir que hay una conexión, pero impresionante, entre lo que pasa en el cerebro, la boca y el intestino. ¿Sí? Como las mucosas orales son supremamente conectadas con la mucosa intestinal, por ejemplo, y lo que pasa arriba pasa abajo. Se nos olvida que el sistema digestivo empieza en la boca y que los odontólogos, de hecho, deberíamos ser especialistas en el sistema digestivo, ¿no? Sí. Entonces, calidad de la saliva, el impacto que tiene la respiración en la calidad de la saliva, en las mucosas, y cómo su impacto en el intestino, y al revés, como un paciente que tiene patologías intestinales empieza a desencadenar estos otros, digamos, síntomas que te conté. Bueno, y ya por ahí empieza como la inquietud. O sea, como que el cerebro explota y se expande. Y se conecta. Y empieza todo este camino, y tú cómo lo empiezas a involucrar con tus pacientes. O sea, cómo empiezas a ver esa utilidad de lo que hay en la ciencia, de lo que hay escrito. ¿Cómo empiezas a involucrarlo en tu práctica clínica? Porque empiezo a preguntar. Yo creo que la base de la salud siempre ha sido preguntarse qué pasa y por qué pasa. Entonces, muchos pacientes míos que hacen turnos en el trabajo, mañana, noche, tarde, o sea, generalmente es unos turnos de día y unos de noche, empiezo a notar que presentan este tipo de síntomas: bruxismo, ronquido, problemas intestinales, tendencia a obesidad, a diabetes, ¿sí? Entonces, pregunté y atando síntomas de lo que venía estudiando del sistema nervioso autónomo y uniéndolo con el láser que venía utilizando. Empezamos a hacer ciertos tipos de terapéuticas y responden perfecto, ¿sí? Con que tú les niveles ciertos parámetros de luz, hábitos alimenticios, empiezas a ver un resultado genial en la boca, por ejemplo. Por ejemplo, digamos, estos pacientes que tú identificas que tienen estos turnos, pues uno diría como que sí, trabaja y cuando llega y duerme y normal, y la vida sigue normal. Pero no, o sea, que hay detrás de esa alteración del sueño que muchas veces, bueno, se presenta, digamos que en este tipo específico de jornadas,
pero yo creo que también hay mucha gente que ahorita con tantas cosas que vemos de estrés, de ansiedad, se empieza a alterar su sueño porque no consiguen, digamos que llegar o sea, uno puede decir yo dormí, pero descansó. ¿Sí? Exacto. Entonces, no es solamente en esos turnos, pero ¿qué es lo que pasa alrededor de esa alteración del sueño? Básicamente, el entorno de luz. Okay. ¿Sí? Estamos expuestos a entornos de luz que nos están sacando de ese ritmo al que se adaptó el ser humano en su proceso de evolución. Entonces, el entorno de luz es el que nos manda a qué hora se producen determinadas hormonas, ¿sí? Las que nos facilitan estar despiertos, las que nos facilitan tener un metabolismo sano y las que nos facilitan descansar y dormir, ¿sí? Entonces, como tú dices, no solamente trabajar por turnos, es estar pensando cosas locas, ¿sí? Es estar pegado a las pantallas, ¿sí? A no apagar la luz a tiempo, a tener una asincronía en los momentos en los que comes. Porque están regulados. El reloj del cerebro, que está determinado por los cambios de luz, y el reloj, digamos, interno del estómago, del hígado, que es aparte. Entonces, si se desincronizan, empiezas a tener esos problemas, como esas manifestaciones de insomnio, apnea de sueño, y mira a dónde empieza la causa. Claro. Y es que yo creo que parte de lo que sucede y cómo ha evolucionado también, digamos que la medicina en general, ha sido en ese análisis de la persona como un todo, ¿sí? Que digamos que en algún momento la medicina como que empezaron a surgir ciertas especialidades y la gente entonces me enfoco en esto. Y cuando el paciente llega donde este doctor, pues él está enfocado en lo que él se especializó. Sí. Pero detrás de eso creo que también el mensaje es a que los pacientes debemos verlos como un todo, sí, y desde un enfoque integral. Entonces, desde la odontología, imagínate cómo se pueden desprender un montón y tú dices es preguntando. ¿Cómo llevar a reconocer el impacto que tiene? O sea, en la vida diaria hablamos del insomnio, del bruxismo, de diferentes, pero en el bienestar de las personas, ¿cómo está esto afectándonos? A ver, el bienestar emocional, digámoslo así, es una parte fundamental del todo que tú dices, ¿sí? El ser humano está adaptado a su entorno, tanto físico como emocional. Entonces, cuando tú tienes un desbalance, por ejemplo, te explico para que hablemos de lo emocional, de la microbiota, ¿sí? Intestinal, que es la que se encarga de producir ciertas sustancias, para que nos entiendan, serotonina. Entonces, todos nos dicen, no, la serotonina es la hormona de la felicidad, ¿sí? Se produce allí, el 95% de la producción de esa hormona está en el intestino, no en el cerebro. ¿Ves? Entonces, pero también el ritmo del sueño le marca cuándo se tiene que salir esa serotonina. Cuando tú alteras el ritmo del sueño y alteras los horarios de alimentación, alteras la microbiota. Y al alterar la microbiota, alteras cómo se siente tu cerebro con el entorno. Y empiezas a tener problemas emocionales. ¿Sí? Ansiedad, depresión, y la causa está mucho más lejos de lo que pensaríamos. De lo que pensamos. Bueno, y entonces aparece el láser. Y dentro de todo lo que tú estás investigando y documentándote, aparece el láser. ¿Y qué rol juega el láser? O sea, la gente dice, el láser es una luz, a lo mejor si me la pongo, pues, ¿qué me va a ayudar? ¿Cómo se involucran? Bueno, el láser y la luz en general, sí, porque la luz LED, pues también se puede usar de forma terapéutica. Cambia qué tan profundo entra en el cuerpo, por ejemplo, o qué estructuras son las que impactan más o menos, dependiendo de muchos factores. Bueno, pero entonces es como un camino muy obvio. Si el entorno de luz te está afectando, si modulas el entorno de luz y utilizas ciertas ayudas como láser o LEDs, empiezas a regular ese entorno. El láser sobre todo tiene una propiedad
que me parece que predomina ahí, y es que modula, regenera y desinflama. Okay. ¿Sí? Entonces, el intestino que no está funcionando bien generalmente es un intestino permeable, o sea, que deja pasar toxinas a la sangre. Okay. Cuando tú regulas por medio de la luz esa microbiota, el tono del nervio vago, que es el sistema nervioso que rige más o menos muchas funciones ahí digestivas, esa luz, que aparentemente es una lucecita, Sí. tiene un impacto en la salud enorme. ¿Por qué? Porque básicamente el lenguaje de las células es la luz. Okay. ¿Sí? ¿Cómo intercambian información? Por luz, por ondas y comunicación electromagnética. Además, otra cosa que hace es estimular la producción de energía, ¿cierto? Yo creo que ese es el área más estudiada y más conocida del láser. ¿Sí? Y a las mitocondrias nos da energía, ATP, pero ese ATP se necesita para todas estas otras funciones que estamos diciendo. Okay. Entonces, desde la producción de energía, modulación de, digamos, señales celulares, regeneración, y el impacto es, como dijiste tú, que me parece muy apropiado, es un todo. Al impactar en una parte del sistema, impactas en el otro. Entonces, aplicando el láser arriba, puede funcionar abajo, al revés. Hay que buscar el área afectada, ¿sí? Preguntarnos, ¿cuál es el síntoma? Ese síntoma, ¿a qué desbalance se puede deber? Y dependiendo de ese desbalance, escoges la herramienta y escoges el sitio donde pones la terapéutica. Bueno, yo creo que esto es un tema bastante, pues digamos que nuevo para muchas personas, ¿cierto? Incluso desde la parte como profesionales de la salud, ¿cierto? Sí. No digamos entonces cómo estará ese, digamos que no tenemos idea también los pacientes o las personas sobre esa conexión de eje-cerebro. Pero si, por ejemplo, estuvieran tus pacientes, los que ya has podido apoyar, los que han visto que funciona, o incluso pacientes o personas del común que tengan estas alteraciones y todo, ¿cuál sería tu consejo? O sea, ¿qué les dirías? ¿Por dónde arrancar? ¿Por dónde llegar de pronto a tener una atención en donde se involucre la tecnología? Pero ¿qué pueden esperar ellos de esto? ¿Cuál es la luz al final? La luz, literalmente. Sí. Entonces ¿cómo llegar? Como llegamos incluso los profesionales de la salud a la herramienta, al láser, y es enterándose, viendo cómo otras personas, por ejemplo, por medio de estas charlas, de cursos, cada vez se meten más en el tema. Sí. Yo creo que la salud tiene que ir de la mano con la evolución de la tecnología. ¿Sí? Estamos en pleno auge de la física cuántica. Todos tenemos algo, sí, digamos, cuántico. ¿Sí? No nos preguntamos cómo funciona este reloj, por qué este reloj mide a qué velocidad va mi sangre y cuánto oxígeno lleva, ¿cierto? Entonces a partir de esas preguntas sencillas, ir escalando un poquito más. ¿Y cómo más estas herramientas pueden ayudarme? Yo creo que los que llegan más fácil son los pacientes que tienen algunas patologías o algunos temas crónicos, que han ido de lado a lado, de lado a lado, de lado a lado, y no encuentran una respuesta. Y ahí está. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. Y a los profesionales de la salud lo mismo, hay que creer en las herramientas y en la tecnología. Es que tenemos una formación muy occidental, como tú decías, que sí, cogimos un ser humano y lo partimos en partes y cada uno se encarga de un pedacito. ¿Sí? Y no, yo creo que el paciente y el profesional tienen que empezar a pensar en el todo. Y por ahí se llega al láser. Bueno, de verdad que siento que aprendí un montón de cosas, es información valiosa para todos. Okay. Entonces, de verdad, muchas gracias por el cafecito, por el rato. A ti por invitarme. Y seguramente nos seguiremos viendo en otra cápsula.